Esta mañana he preparado un mensaje para hoy y bueno, yo quiero hablar de algo que hace falta en una iglesia pequeña. Y esta es una iglesia pequeña, está creciendo, gracias a Dios, y está engrandeciéndose y cada vez más, y el Señor la engrandecerá mucho más, porque como dice la palabra de Dios, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Por lo tanto, confiamos en eso, pero para que la iglesia crezca y para que la iglesia avance, es necesario que cada uno usemos lo que tenemos en nuestras manos y lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, que usemos lo que tenemos. Y ese es el título del mensaje. Usa lo que tienes. Y para ello, pues vamos a leer un texto donde nos vamos a basar, lógicamente, porque a mí me gusta que sea la palabra de Dios la que nos hable. Hemos cantado, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, y tu gloria poder ver. Pues que hoy veamos esa gloria de Dios en este lugar santo, en este lugar suyo en el que nos ha traído. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 14, Éxodo, capítulo 14 y versículos del 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Hasta aquí la palabra de Dios, que va a servir como base para la meditación de esta mañana. El domingo pasado estuvo Elena, y como yo soy una persona que suele tomar notas de los predicadores que vienen, bueno, de los sermones que hacen, no de los predicadores, de lo que dicen y de lo que hacen, pues una de las cosas una nota que tomé es que Elena dijo una frase que a mí me ha llamado la atención y me va a servir para la introducción a este pensamiento que quiero hacer con vosotros esta mañana. Dijo, todos somos instrumentos, y después añadió, para crecer y edificar. Todos somos instrumentos para crecer y edificar. Esto quiere decir que si todos somos un instrumento, tenemos una música que tocar. Hoy hemos visto en el grupo de alabanza como hay la flauta que toca Vicky, el órgano, el piano que toca el que lo sabe tocar, las guitarras que tocan otros. O sea, cada instrumento tiene una música. Y si hemos de edificar, cada uno debemos de tener un ladrillo para poner. Porque como es el edificio de Dios y nosotros somos las piedras vivas, por lo tanto debemos de tener por lo menos un ladrillo para poner cada uno de nosotros para que la iglesia siga creciendo, el edificio exterior. Y sobre todo tenemos algo que es muy importante que poner, que es nuestro corazón, para que la iglesia crezca de forma espiritual. Ya he dicho que lo que yo quiero hablar esta mañana de que cada uno usemos lo que tenemos. La historia que nos narra el pasaje que hemos leído es una historia que pasó en el Mar Rojo. Hemos leído que estaban los israelitas, acababan de salir de Egipto, le habían dado libertad al faraón después de muchas plagas y de muchos hechos poderosos de Dios, y al final le dio la libertad y los dejó salir. Pero el Señor endureció su corazón, según dice en la propia palabra y el propio capítulo. Y esta historia es una historia que a mí me hace ver muchas lecciones. Y yo la quiero compartir esta mañana con vosotros y pido al Señor que me dé sabiduría y entendimiento para hablar lo que tengo que hablar y cómo lo tengo que hablar.
Lo primero que se dan aquí son tres situaciones que yo quiero comentar. La primera es la situación del pueblo, versículos 10 y 12. La segunda es la respuesta o la reacción que tiene Moisés a esta reacción, situación del pueblo. Y lo tercero es la respuesta que da Dios a esta situación. Y vamos a ver, por ejemplo, la situación. Lo primero, están rodeados de peligros. Imaginemos un pueblo, el pueblo de Dios, los israelitas, que tienen enfrente el Mar Rojo, que no lo podían pasar a nado. Tienen detrás el poderoso ejército de Egipto que va a liquidarlos. A los lados tienen una zona desértica y montañas que tampoco pueden ir para un lado o para otro. O sea, están realmente aprisionados o presionados allá, de forma que les va a ser muy difícil escapar, o humanamente hablando, no era posible que escaparan. Y por eso precisamente es lo que dicen ellos: ¿por qué nos has sacado de Egipto y nos has traído aquí para que muramos en el desierto? La idea y el pensamiento que tenían los israelitas es que iban a morir en el desierto. Y esto lógicamente les hace clamar, pero en esta ocasión no hacen un clamor de alabanza, sino un clamor de desesperación. ¿Por qué nos has sacado? ¿Por qué nos has traído, Moisés, hasta este lugar en donde estamos seguros que vamos a morir? Delante tenemos el mar, que no podemos cruzarlo. Detrás tenemos a los egipcios que vienen a matarnos. Y por los lados tampoco podemos escapar. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Le censuran a Moisés que haya hecho eso. Pero otra cosa que hacen es que critican al liderazgo. El versículo 11 del pasaje que hemos leído, dice: y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿O por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, murmuran el hecho de que Moisés los haya sacado de Egipto. Critican la acción que había hecho Moisés. Censuran cuando somos presos de los miedos, cuando estamos bajo los temores y tenemos miedo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Una de las cosas que nos hace es que nos paraliza. El miedo nos paraliza. Y lo que podemos ver que se puede hacer, creemos que no se puede hacer. ¿Por qué nos has sacado de este lugar? ¿Por qué no nos has dejado allí? Que estábamos tan a gusto, que estábamos en la esclavitud, pero para nosotros estábamos a gusto. Teníamos puerros y teníamos coles y teníamos comida y podíamos comer. ¿Por qué nos has sacado aquí? Y entonces añoran lo anterior. Déjanos en Egipto, haznos volver a Egipto, haznos volver al lugar anterior donde estábamos. Y hermanos, pierden de vista dónde están y quieren retroceder. Y muchas veces nuestros miedos y nuestros temores nos pueden llevar a perder de vista dónde estamos y querer retroceder a lo antiguo, aunque fuera la esclavitud. La palabra que dice en donde están ellos es en un lugar que se llama Pi-Hahirot. Es una palabrota, como digo yo, hebrea, pero una palabrota hebrea que tiene un significado realmente sorprendente y especial. Quiere decir puerta de la libertad. En hebreo, esa palabra, donde estaban ellos, quiere decir puerta de la libertad. O sea, ellos estaban en la puerta de la libertad. Y no se percatan de eso, sino que recuerdan la nostalgia o sienten la nostalgia de lo anterior. Y hermanos, muchas veces nos puede pasar esto a nosotros. Cuando estamos presos de temores y de miedos y de problemas y de situaciones adversas, podemos perder de vista que estamos en la frontera de la libertad. Y como los judíos estaban en aquella situación, lo único que les quedaba por hacer era pasar la frontera. Y la iban a pasar. Y esto es lo que criticaban contra Moisés. Nos has traído a un lugar, pero no se dan cuenta de dónde están. Y hermanos, es necesario que pensemos muchas veces, cuando nos vienen adversidades, cuando nos vienen problemas de nuestra vida, que pensemos dónde estamos. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo,
donde tu gloria pueda ver. Y estamos precisamente viendo la gloria de Dios, y estamos viendo la gloria de Dios día tras día y domingo tras domingo. En segundo lugar, ¿cuál es la reacción de Moisés? Versículos 13 y 14. Lógicamente cumplen con el deber de un líder, porque claro, el deber de un líder es cuando hay problemas en la iglesia o cuando hay problemas en el pueblo de Dios o unas situaciones adversas, lo que debe de hacer es animar a la congregación, no cargarle más problemas todavía, sino animar a la iglesia. Y es lo que dice él, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Lo primero que hace es estimularles a que no tengan miedo. Claro, pero viendo esta situación, pues cualquier humano puede pensar, ¿cómo no voy a tener miedo con lo que me rodea, con lo que me está rodeando? Sin embargo, Moisés le dice que no tenga miedo. Lo peor que nos puede pasar en nuestra vida es tener miedos y temores, porque nos va a paralizar, no nos van a dejar avanzar, no nos van a dejar seguir luchando en la vida para seguir adelante, sino que nos vamos a quedar achantados, que es lo que hacen ellos. Pero les pide también confianza, está firmes. Hermanos, sinceramente, cuando creemos en Dios y cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, una de las cosas que no debemos perder ante las dificultades es la firmeza de nuestra fe. Tenemos problemas y hemos visto problemas y todos hemos vivido problemas y viviremos problemas mientras que el Señor nos tenga aquí. Pero en estas situaciones, hermanos, no añoremos la esclavitud mejor que la libertad. Porque aquí lo que tenemos que hacer es seguir poniendo, como dice Moisés, que les insta a mirar a Dios. Cuando estáis en dificultades, cuando estáis en problemas, cuando estamos en situaciones adversas, no salgamos para irnos a donde estábamos antes, que era peor. Conozco personas que han querido buscar la felicidad y para buscar la felicidad han salido del Señor y de la Iglesia. Y se han ido a buscar la felicidad precisamente a donde la tenían, estaban antes, que no la tenían. Y han vuelto allí, ante los problemas y ante las situaciones adversas. Y hermanos, yo quisiera deciros que cuando esto nos ocurra, no dejemos de recordar que estamos en la frontera de la libertad, que estamos a un paso de cruzar la frontera que nos va a dar la libertad. Pero otra cosa que les dice, versículo 14, es que los tranquiliza. Tal vez algunos de los que estamos aquí hemos experimentado la liberación de Dios en muchos de los problemas que hemos pasado. Seguramente tú y yo hemos visto la liberación de Dios cuando hemos pasado alguna situación, hemos dicho, Señor, no puedo más. Y cuando no puedes más, has visto la mano de Dios sobre tu vida y te ha sacado y has dicho, anda, pues sí podía. Bueno, yo te quiero recordar aquí lo que hemos dicho antes, el lugar donde estaban, que era el lugar Pijarirot, que se llama Puerta de la Libertad. Dios los ha traído a esa puerta. Dios, con su poder, los ha sacado de Egipto y los ha llevado a la puerta de la libertad. Dios los hará pasar a la libertad. O sea, Dios les hará que crucen esa puerta de la libertad en la que se encuentran, esa frontera en la que están, para llegar realmente a la libertad. Estad tranquilos, dice, no perdáis la calma. Hermanos, y me dirijo a cada uno de nosotros, a mí en primer lugar, porque he sido yo el que ha preparado esto y el que saca, cuando uno predica, pues el que saca las lecciones lo primero es para él, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo cuando vienen en mi vida complicaciones? ¿Qué haces tú cuando en tu vida llegan las complicaciones? ¿Debemos perder de vista o no debemos perder de vista que Dios nos ha ayudado hasta aquí? Porque muchas veces decimos, gracias Señor, porque hasta aquí tu mano nos ha ayudado. ¿Y quién te dice que no te seguirá ayudando? ¿Quién te dice que no te va a seguir ayudando, que se va a cortar la ayuda aquí? Por lo tanto, hermanos, no perdamos esto de vista.
Y yo saco una aplicación y en tres aspectos. Lo primero para el creyente de a pie, aquellos que no tenemos ningún liderazgo. Aquellos que somos los que venimos cada día, alabamos al Señor, nos vamos a casa y no tenemos responsabilidad de la iglesia, no tenemos ninguna responsabilidad de enseñar, a veces algunos la responsabilidad de predicar, pero bueno, eso no es. Cuando tengas temor por el trabajo, cuando veas que no te arreglan los papeles, porque no encuentras piso, cuando no sepas cómo llegar a final de mes, no perdamos de vista que el Señor pelea por nosotros. Y si el Señor pelea por nosotros, tu victoria está garantizada. Si yo peleo, no, pero si Él pelea, sí. Al líder en este caso. En este caso me tengo que dirigir a los 4 miembros del consejo, que son los líderes de la iglesia. Ante los temores de la iglesia, llévala al estímulo, llévala a la tranquilidad y a la confianza en Dios. El Señor está por encima de todos nosotros, hermanos. Y yo me alegro de ver la iglesia como está hoy. Y me lleno de alegría de veros a todos aquí. Porque una vez más me confirma que la iglesia es del Señor y que no es suya ni mía. Y lógicamente ahora ya para todos, para el creyente de a pie y los líderes. Ante los peligros, temores y miedos, pensemos que estamos en la frontera de la libertad. Solo nos falta cruzarla. En tercer lugar, la respuesta de Dios. Esto es lo que hace el pueblo y lo que hace Moisés con respecto a el pueblo con respecto a Moisés y Moisés con respecto a Dios. El pueblo se queja a Moisés y Moisés se queja a Dios, en cierto modo. Y ahora vamos a ver, versículos 15 y 16, la respuesta de Dios. Ante la queja del pueblo, Dios hace una pregunta, que es donde la que a mí me hace más tilín en esta mañana y cuando leía estos textos. Yo me paro en palabras y en frases cortitas que luego yo me rompo la cabeza pensando sobre ellas. Por ejemplo, esta mañana, no deambuléis, leía en un salmo, no deambules de un sitio para otro. Y muchas veces vamos deambulando. Pero bueno, la que yo quiero destacar aquí es la que dice el Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Y repito, este clamor no es un clamor de alabanza. Este clamor es un clamor de desesperación, de angustia. Lo que está haciendo Moisés aquí es clamar a Dios de una manera angustiada. ¿Por qué clamas a mí? Como vosotros sabéis que a mí me gusta el leer distintas versiones y contrastar y comprobar lo que dice una y lo que dice otra, porque así lógicamente pues el mensaje bajo mi criterio queda más digamos confirmado, más. La Biblia Nácar Colunga dice, ¿a qué vienen esos gritos? Esto es lo que está haciendo Moisés, gritándole a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? O si leemos la Biblia en francés, que a mí me gusta, en inglés no me atrevo cuando son frases largas, cuando hay alguna palabra suelta sí, pero cuando frases largas no. ¿Qué haces tú gritando, vociferando hacia mí? O sea, la traducción literal de la frase en francés, ¿no? Y Moisés lo que hace aquí es ir a grito pelado a preguntarle a Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Cuando preparaba este sermón me venía a la mente una ocasión en la que yo le hice esa pregunta a Dios. Y los más viejos del lugar lo sabéis. Cuando esta casita, la casita que había antes, se derribó, a la semana siguiente falleció Manolo. Y solamente había el solar. Ya lo he dicho alguna vez, pero permitidme que lo recuerde. Solamente había el solar. Ya no había paredes, ni había nada, ni había casita, ni nos podíamos reunir en ella, porque la casita estaba derribada. Y recuerdo que un día vine aquí
y mirando al cielo dije, Señor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? A veces los clamores no son de alabanza al Señor, son de enfado. Y yo en aquella ocasión lo hice también de enfado. ¿Pero creéis que Moisés vio la obra de Dios? Sí, ¿no? Sí. Pasaron el mar y pasaron en seco. Hermanos, la respuesta de Dios que le dio a Moisés fue abrirles el mar. La respuesta de Dios que le dio a la iglesia en aquel momento fue este edificio. Por lo tanto, hay cosas que uno se aplica a su propia vida, y lo digo, no lo digo ni mucho menos por presumir, lo digo porque entonces los momentos entonces no eran para presumir, pero ver la mano de Dios. Y yo he visto la mano de Dios en esta iglesia y en vosotros más de una vez. Por eso, hermanos, Dios tiene la respuesta, aunque nosotros en un momento determinado no la veamos. ¿Y cuál es el mandato que le da Dios? En la segunda parte del versículo 15 dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 16. O sea, versículo 15 le está diciendo a los hijos de Israel que marchen. Y de verdad que, repito, la frase en francés me ha encantado. Me ha encantado y la voy a repetir, porque dice, habla a los hijos de Israel que se metan en ruta. Que se metan en ruta. Porque se querían salir de la ruta. Se querían salir de la ruta que había trazado Dios. Se querían salir y volver a los sitios antiguos y volver a comer las coles de Egipto. Se querían salir del itinerario. Y hermanos, muchas veces nosotros también, cuando nos ocurre algo, dejamos la ruta, dejamos la autopista y nos metemos en las carreteras secundarias donde hay caravanas y hay socavones y hay baches que los coches van dando tumbas para un lado y para otro. No abandonan o quieren abandonar el camino que han cogido y que Dios los ha sacado. Y muchas veces, hermanos, a nosotros también nos pasa lo mismo. Dejamos la ruta, dejamos el camino. Cuando nos vienen problemas, una de las cosas que hacemos es dejar la iglesia o dejar al Señor, que es lo peor todavía. Por lo tanto, hermanos, esto que está diciendo aquí el Señor es también para nosotros. Di a los hijos de Israel que se metan en la ruta, que no se salgan del camino. Di a la iglesia que no se salgan del camino ante las dificultades, que si no encuentras trabajo, tengas paciencia, le pidas a Dios que te lo dé y te lo dará, que si tienes dificultades en tu vida familiar, que le pidas a Dios que te ayude y te ayudará, porque todos las hemos tenido. Pero no te salgas de la ruta, no te salgas del camino. Y bien, ¿qué aplicación sacamos aquí para nosotros? Lo primero es que el Señor le dice al final, usa lo que tienes. Versículo 16. Iba a traer una vara, pero no la he encontrado y no la he podido traer. Y además, si hubiese traído la vara y Estrella me hubiese visto, ¿dónde vas y tú con la vara por la calle? Y por eso, no, porque si no luego hubiera tenido la guerra en casa. Y no aquí, pero en casa sí. Y no la he traído. Pero fijaos que dice, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Imperativo, rotundo. Tú alza tu vara, usa lo que tienes. Moisés tenía una vara solamente, pero él había visto el poder de la vara delante de Faraón cuando se convirtió en la serpiente, y esa serpiente de Moisés devoró a la serpiente de Faraón. Él había visto el poder de esa vara cuando Faraón salió al río y el Nilo se convirtió en sangre porque Moisés extendió la vara sobre el río. Y él había visto muchas veces el poder de la vara, y en esta ocasión lo iba a ver cuando extendiera su vara, tocara el agua del mar y el mar se abriera y pasara en el seco y el aire. Tú, extiende tu vara, usa lo que tienes, aunque sea poco, aunque tú digas, es que esto no vale para nada, es que con esto yo no voy a poder hacer nada.
Hermanos, si tienes poco, que puede ser, habemos muchos que no tenemos mucho, otros tienen más, si tienes poco, hazlo, servir y harás algo. Y harás algo, ¿no? Aunque poco, pues mira, podrás hacer algo. Pero si tienes poco y no lo haces servir, no harás nada. Por lo tanto, usa lo que tienes. Usa lo que el Señor ha puesto en tu mano. Una vara, pues una vara. Un palito, pues un palito. Pero úsalo. Si tú tienes una forma de ser de una manera y tienes una capacidad para hacer una cosa, hazla. Si puedes hacer esto, hazlo. Porque si no lo haces tú, se quedará sin hacer. Y una cosa que me llama la atención es la paradoja de Dios. ¿Sabéis quién era Moisés? Era aquel niño que una hija de Faraón lo sacó en una cesta del río Nilo y lo sacó de las aguas. Su nombre significa sacado de las aguas. Bien, pues la paradoja de Dios está en que aquel niño que fue sacado de las aguas al ejército de Egipto lo metió lo asfixió en las aguas y lo mató en las aguas de la que él lo había sacado la hija de Faraón. O sea, y es la paradoja de Dios. Dios saca a una persona de un sitio y en aquel sitio hace morir el ejército de su padre que va en contra de su pueblo. Hermanos, sinceramente, usa lo que tienes y no vuelvas atrás a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas y a pesar de las controversias que te vengan en la vida. Todos los pasamos, pero también podemos estar seguros que todos tenemos al mismo Dios que nos va a sacar, nos va a hacer pasar la frontera y pasar por el mar en seco, aunque nosotros lo veamos imposible. Que el Señor los bendiga a todos, que tengamos una buena semana y bueno, que veáis y veamos todos la mano del Señor sobre nuestra vida, especialmente cuando tenemos dificultades, cuando tenemos problemas.